Hola amigos. Desgraciadamente, toda investigación científica se tiene que hacer con la experimentación de seres vivos. Diariamente, miles de animales, entre perros, gatos, monos, cobayas y ratones creados genéticamente para pruebas en laboratorios, son sacrificados en pro de la ciencia. Posteriormente, cuando estos fármacos ya han sido sobradamente probados, comienza la experimentación con seres humanos, a cambio de someterse a estas pruebas de forma voluntaria y, por supuesto, siendo estas remuneradas. Con la psicología ocurre lo mismo, pero con una salvedad. En la gran mayoría de los casos son los seres humanos los que sirven de cobayas. Veréis, la base fundamental de la psicología se puede resumir en que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Por lo tanto, también podemos decir que todo este conocimiento se fundamenta en la observación y desarrollo de la conducta humana ante ciertas situaciones. A lo largo de la historia de la psicología moderna, muchos animales fueron sometidos a diferentes pruebas para observar la conducta. Las más famosas son el perro de Pavlov, la paloma de Skinner, pero es quizá la más cruel de todas, el experimento encargado por la CIA a los psicólogos Schliemann y Meyer sobre la indefensión aprendida, donde cientos de perros sufrieron una tortuosa electrocución para demostrar que se puede aprender o insertar en el cerebro humano ese sentimiento de indefensión que nos permite aceptar nuestra desgracia y nuestro destino, manipulando de esa forma nuestra mente para evitar que el pueblo se subleve, como pasó en la Francia de 1789. Posteriormente a ese experimento se sacó una variable, la cual pasó a denominarse simplemente así, el experimento, más conocido como el experimento de la cárcel de Stanford, donde a unos seres humanos se les dio el papel o el rol de carceleros y a otros el rol de presos. La finalidad del mismo era observar hasta dónde podía llegar el ser humano en su crueldad y ver dónde estaba el límite del oprimido antes de la sublevación. Esto aportó una información muy valiosa para los gobiernos, ya que el resultado final fue que siempre hay que dejar al oprimido con un sentimiento de esperanza para evitar que se subleve, ya que cuando la esperanza desaparece, la fe ya no sirve de nada. Afortunadamente, este experimento se tuvo que parar, ya que los resultados fueron tan aterradores que sin darse cuenta se les fue de las manos. Luego vino otro experimento también con humanos muy cruel, cuya finalidad era ver la capacidad de la mente en cuanto al factor placebo, ya que el efecto placebo es una de las pruebas más reales que se tiene sobre la capacidad de la mente, de la capacidad creadora, incluso para llegar a autocurarse. Se cogió un grupo de estudiantes y a unos se les inyectó suero fisiológico, diciéndoles que se les estaba inyectando una droga muy potente que les produciría alucinaciones. A otros se les inyectó la droga real, diciéndoles que simplemente era suero fisiológico y que simplemente era el sujeto control del experimento, por lo que en realidad no debería de pasarles nada. Y al tercer grupo, que en realidad era el sujeto control del experimento, no se les dijo nada, simplemente se les inyectó la droga, porque ahí no iba a actuar el efecto placebo. Luego a cada grupo se les dijo lo que los otros dos grupos se les había inyectado, pero cambiando la realidad, por lo que nadie sabía qué es lo que se le había inyectado a los demás, para que se observaran mutuamente, pues con ello también conseguían demostrar la capacidad
de autosugestión en cuanto a lo que hacen los demás. Los resultados también fueron aterradores. Los del primer grupo, al ver las alucinaciones del tercer grupo, a pesar de que no se les había inyectado la droga, comenzaron a tener las mismas alucinaciones, y a los del segundo grupo, que en realidad se les había inyectado la droga, como eran conscientes de que se les había inyectado agua destilada, no mostraron ningún síntoma. Lo que luego no dicen en el informe final es que también tuvieron que parar el experimento, pues en algunos casos fueron tan grandes las alucinaciones que la mente comenzó a crear monstruos donde solo habían seres humanos. Y estos hechos fueron silenciados. No obstante, se demostró la gran capacidad y fuerza que puede llegar a tener la mente humana. Y eso es lo que temen. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis como los rusos efectuaron diversos experimentos sobre los efectos de la privación del sueño entre los prisioneros de guerra de ambos bandos. La finalidad era descubrir cuál era el límite máximo que un ser humano podía estar sin dormir. En el fondo, si lo miráis bien, es una absoluta gilipollez, pero no para lo que ellos creían. Hoy en día sabemos que los efectos en cuanto a la privación del sueño en la mente son irreversibles al cuarto o quinto día, y que se puede llegar incluso a enloquecer. Pero según se cuentan en estas historias, que en algunas de ellas navegan entre la verdad y la leyenda urbana, ya que lo más probable es que los resultados fueron tan aterradores que incluso se llegó a ocultarlos al mundo. Pero según informaciones que se filtraron, se comprobó que la mente humana era capaz de crear aterradores monstruos que incluso llegaban a adoptar forma física. Es lo que hemos hablado algunas veces del fenómeno tulpa. Por lo que estos experimentos tuvieron que ser parados ante el peligro que suponía. Otros experimentos que dejaron sobradamente demostrada la capacidad de la mente humana y lo fácil que es el controlarla fueron los diversos experimentos del efecto Pigmalión, que aparentemente no puede resultar cruel, pero si se aplica de una forma negativa, es decir, el experimento Pigmalión se puede aplicar de dos formas, en factor de refuerzo positivo o el factor negativo. Si bien este efecto ha quedado sobradamente demostrado en el adiestramiento canino, en el que un perro aprende cuando se le felicita por hacer las cosas que queremos que haga bien y que nunca se le castiga cuando lo hace mal, se quiso demostrar este efecto en seres humanos, por lo que se eligieron a diversos grupos de trabajo, a los que el grupo A, por llamarle de alguna forma, se les estimulaba diciéndoles que eran los mejores y se les felicitaba constantemente por su buen hacer en el trabajo. Y al grupo B se les instigaba constantemente diciéndoles que eran unos inútiles. Se les castigaba duramente si hacían algo mal, y cuando lo hacían bien, al margen de no decirles nada, aún se les añadía la coletilla que se podía mejorar. Y aunque el resultado demostró que el grupo A era el más productivo, hoy en día se opta por tratar a los trabajadores de la misma forma que se trataba a los del grupo B, es decir, aplicando el efecto Pigmalión de forma inversa. Lo que nos viene a demostrar que aquí de lo que se trata es de tener al pueblo sometido por la senda del miedo. No vaya a ser que los inteligentes superen a los que controlan el cotarro. De hecho, he sido testigo como en muchas empresas, gente sobradamente preparada es relegada a los peldaños más bajos con el fin de que no sobresalga. Y es aquí donde aparece el cruel efecto del experimento de la cárcel de Stanford. Si os dais cuenta, todo va ligado, donde los que ostentan el más mínimo poder dentro de la jerarquía laboral,
llegan a tratar a algunos trabajadores de la forma más cruel posible, lo que se ha dado en llamar el bullying, dando paso también al mismo tiempo a algo incluso que las empresas tienen catalogado como un efecto del riesgo en los medios de prevención y riesgos laborales, que es el síndrome del burnout, burning o del quemado. Pero realmente no se está haciendo nada por esto y se sigue aplicando el efecto Pigmalión negativo. Posiblemente por eso que he dicho antes, es decir, no vaya a ser que el inteligente sobresalga. Y por último, y es quizá el más antiguo de todos, aunque no es un experimento, pero sí nos viene a demostrar todos los demás experimentos de los que hemos hablado. Pero, y digo antiguo porque se remonta a épocas de la Edad Media, donde la psicología todavía no tenía, la psicología moderna aún no estaba ni inventada, pero sí que nos vamos a ver el efecto de todos estos experimentos que hemos hablado en uno solo. Y por ende, del que menos se habla también, y es el de la maldición de las brujas. Existen infinidad de leyendas de brujas malas que mataban a niños. De eso incluso se encargó la literatura fantástica, empezando con el famoso cuento de Hansel y Gretel. Antiguamente los brujos y brujas vivían en la soledad de los bosques, donde llevaban una vida de estudio y contemplación de la naturaleza, de los elementos. Investigaban sobre las propiedades curativas de las hierbas y efectuaban una gran labor. Y meditaban sobre el origen de la vida. Se alejaban de la maldad y abogaban por la libertad de pensamiento, del espíritu y de la fuerza interior como seres de luz. Pero la envidia, los celos, el miedo de los poderosos de que algún día estos maravillosos seres pudieran dominar y controlar el mundo, comenzaron a crear estas leyendas sobre los pactos con Satanás, asesinatos de niños y aquelarres de muerte, por lo que comenzó la gran caza de brujas. Algunas de ellas, o incluso algunos de ellos, tanto hombres como mujeres, cuando fueron ajusticiados y ajusticiadas, lanzaron terribles maldiciones. Existen varias historias que después de haber ajusticiado a algunas brujas y brujos comenzaron a suceder extrañas muertes, y en uno de los bosques apareció una leyenda escrita en sangre en una roca que decía: vosotros nos creasteis y despertasteis el mal donde solo había bondad. Y así seguimos avanzando en el mundo, donde los poderosos han utilizado y siguen utilizando la mentira y estos diversos experimentos psicológicos para llevarnos a la división, al enfrentamiento entre hermanos y a absurdas guerras donde los perjudicados siempre serán los mismos, el pueblo, y los beneficiados, aquellos que desde la oscuridad las promueven. Por lo tanto, piensa antes de alzar tu mano contra tu semejante. ¿Quién está controlando tu mente para que hagas eso? Pues en el fondo, si al ser humano se le permite desarrollarse en libertad, solo quiere vivir en paz. Hasta el próximo vídeo, amigos, y no olvides que el milagro eres tú. El perro de Pavlov, la paloma de Skinner, pero es quizá la más cruel de todas, el experimento encargado por la CIA a los psicólogos Schliemann y Meyer sobre la indefensión aprendida, donde cientos de perros sufrieron una tortuosa electrocución para demostrar que se puede aprender o insertar en el
Desgraciadamente, toda investigación científica se tiene que hacer con la experimentación de seres vivos, comportamiento humano. Por lo tanto, también podemos decir que todo este conocimiento se fundamenta en la observación y desarrollo de la conducta humana ante ciertas situaciones. A lo largo de la historia de la psicología moderna, muchos animales fueron sometidos a diferentes pruebas para observar la conducta. Las más famosas son estas pruebas de forma voluntaria y, por supuesto, siendo estas remuneradas. Con la psicología ocurre lo mismo, pero con una salvedad. En la gran mayoría de los casos son los seres humanos los que sirven de cobayas. Veréis, la base fundamental de la psicología se puede resumir en que es la ciencia que estudia diariamente miles de animales entre perros, gatos, monos, cobayas y ratones creados genéticamente para pruebas en laboratorios son sacrificados en pro de la ciencia. Posteriormente, cuando estos fármacos ya han sido sobradamente probados, comienza la experimentación con seres humanos. A cambio de someterse a